con el expresidente Leonel Fernández. Antes de pasar inmediatamente con esta importante entrevista, pues en resumir, estamos hablando de 1.488 casos de coronavirus, serían 108 casos nuevos. Estamos hablando de 18 fallecidos. 68. De 68. Estamos hablando un aumento de 8. 8 más. Con relación al día anterior. ¿8 qué? ¿8 qué? 8 fallecidos. Y entonces estamos hablando también de 16 personas recuperadas, lo mismo de ayer. Entonces, señores, vamos a pasar... Julio, solo sí, destacar como valioso que a partir del lunes habrá una especie de un informe de las donaciones, de lo que se hacen con las donaciones, y eso fortalece la transparencia, evidentemente. Bueno, señores, vamos a nuestra conversación con el expresidente Leonel Fernández, el presidente del partido La Fuerza del Pueblo y candidato presidencial del bloque que encabeza La Fuerza del Pueblo. Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. Muy bien. Un grato placer poder conversar con ustedes, viejos amigos. Así es. Así es. Bueno, así es. Usted sabe que desde hace tiempo... Amigos de siempre, presidente. Desde hace tiempo queríamos esta conversación con usted. Qué lástima que sean estas circunstancias tan dolorosas para el pueblo dominicano y para el mundo. Sé que usted ha visto también en esto partir algunos amigos, independientemente de las diferencias ya de tipo política. ¿Qué nos dice frente a esto, doctor? Bueno, sin duda que se trata de un acto muy doloroso. Es una situación que está provocando mucha ansiedad, mucho temor aquí en el país y fuera de la República Dominicana, porque en nuestro ciclo de vida no hemos vivido nada parecido a lo que estamos viviendo. Todo esto parece ciencia ficción. El que usted vea gente por las calles con mascarillas, aquí en la República Dominicana jamás hemos visto cosas parecidas. Eso genera una incertidumbre, un desasosiego, una intranquilidad. Tampoco se sabe cuándo esto va a terminar. Y por supuesto, pues todo eso genera trastornos, genera actitudes emocionales, ¿verdad?, que son comprensibles en el contexto en el cual estamos. Obviamente yo creo que hay que vencer el temor. Y el temor se va venciendo en la medida en que vamos aprendiendo cada día más acerca de esta pandemia. En principio estaba el criterio de que todo el que era contagiado, todo el que era afectado, inevitablemente tenía que fallecer. Hoy ya sabemos que no es así, y eso es alentador. No necesariamente por contraer el virus, inevitablemente se va a fallecer. Sabemos que hay categorías. Hay personas que están afectadas de manera muy leve. Hay una afectación moderada. Eso pasa a una situación severa y crítica. Y hemos visto inclusive que aún cayendo en una situación crítica, bajo sistemas de respiración asistida, puede mejorar y eventualmente retornar a una situación de normalidad. De manera que no hay una letalidad inevitable en esta enfermedad y por consiguiente hay motivos para el optimismo y hay motivos para sentirse confiado de que las cosas irán pasando. Lo mismo sabemos por estudios previos de pandemias que han existido, ¿verdad?, que las pandemias tienen periodos de expansión, periodos de crecimiento, que es una curva que va en ascenso, pero eso mismo va generando los anticuerpos y en el tiempo esas enfermedades, esas infecciones, epidemias tienden a desaparecer. Esta va a desaparecer por igual, su destino es desaparecer. Mientras tanto está creando muchos estragos y está creando una situación realmente de incertidumbre. Pero creo que siendo esta la primera pandemia de carácter realmente global, porque todas las que le han antecedido han estado limitadas geográficamente, esta abarca Asia, África, Europa, el hemisferio occidental, es decir, no hay nada que se le haya escapado a esta pandemia, de ahí su singularidad. Pero eso mismo ha convocado, perdón, María Elena. Sí. No, termina la idea para hacerle la siguiente pregunta. El hecho de que sea la primera pandemia global históricamente conocida ha convocado a la comunidad científica para trabajar de manera unida en la búsqueda de soluciones, ya sea en un protocolo de tratamiento que ya empieza a dar señales de medicamentos que empiezan a autorizarse en su uso, pero también la búsqueda de una vacuna universal que pueda enfrentar
este tipo de virus. De manera que el mal engendra oportunidades que no estaban antes, como es esta unificación de la comunidad científica para tratar de entender mejor lo que es este COVID-19. Ya sabemos cuál es la secuencia del genoma, ya se entiende lo que es el ácido nucleico del cual forma parte, el ARN, el ácido ribonucleico que le da su identidad. Ya los científicos saben todo esto y por tanto va facilitando la búsqueda de una vacuna que permita la prevención incluso a futuro. Presidente, esto en cuanto al aspecto de salud y científico. Usted ha mostrado mucha preocupación por la parte económica, por la recesión, y planteó una convocatoria a nivel virtual de una asamblea de Naciones Unidas y de los diferentes grupos que reúnen a las principales economías del mundo. ¿Esto es factible? Sí, sin duda, porque si se trata de una pandemia global, tiene que existir una estrategia global de combate a esta epidemia. Hasta ahora tenemos respuestas nacionales. Estados Unidos tiene una respuesta a Estados Unidos. Nosotros en República Dominicana tenemos una estrategia nacional dominicana. Pero esto no nació en Estados Unidos, esto no nació en República Dominicana. Nos vino de un lugar muy remoto, la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en el centro de China, y de ahí se ha esparcido a todo el mundo. Entonces, algo que tenga unas raíces, unos orígenes de carácter global y que se haya expandido por todas partes, que nadie escapa a sus efectos, requiere de una respuesta de carácter global. ¿Cuál sería la entidad de mayor representatividad internacional para dar respuesta? Los Estados miembros integrantes de Naciones Unidas, la Asamblea General, 194 países. Como obviamente no se podrá viajar a Nueva York ahora para sostener una Asamblea General en la sede central de Nueva York, de Naciones Unidas en Nueva York, lo ideal sería apelar a la tecnología y esto mismo que estamos haciendo nosotros, tener la primera Asamblea General virtual en la historia de las Naciones Unidas para efectivamente escuchar las voces de los países acerca de cómo generar una estrategia unificada, coordinada, de cooperación y solidaria para poder enfrentar esta pandemia. Creo que perfectamente eso es factible a nivel de la Asamblea General. Los países en desarrollo a su vez tienen sus mecanismos. Está el G77 más China, que son los 135 países de economías emergentes que tendrán también su propia agenda y que también por consiguiente pueden reunirse. Estaríamos a nivel regional. En el caso de América Latina, ya es tiempo de que se produzca una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 34 países de la región a través de CELAC. Hoy más que nunca se requiere el papel activo y dinámico de CELAC en lo que podría considerarse como integración latinoamericana en un caso muy específico que es como todos podemos enfrentar esta pandemia. Ya luego está el G20, ¿verdad?, que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo y por consiguiente tendrían alguna propuesta que hacer de cómo enfrentar conjuntamente este caso. Los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el caso regional nuestro, el Banco Interamericano de Desarrollo, y si logramos que todas esas instituciones coordinen una política común, entonces podemos salir hacia adelante. Yo enfatizo, insisto en el concepto de... Perdón, presidente, porque usted no incluye a la FAO y a la OMS en esas instituciones que deberían formar parte. Bueno, y son parte de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas en general. Obviamente que la OMS es el organismo que tiene la autoridad, el mandato dentro del sistema de Naciones Unidas para lidiar en todo lo que tiene que ver con la salud mundial. Pero es Naciones Unidas. Y en el caso de la FAO mencionaba, la parte de alimentación también es una institución de Naciones Unidas. Es decir, englobo Naciones Unidas en general, todas sus instituciones, pero cuando me refiero específicamente, José, a la Asamblea General, es porque ahí es donde está la participación de los jefes de Estado y de gobierno de todos los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas. Pero incluyo todas las instituciones. Y por eso menciono en la parte financiera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que forman parte de la familia de Naciones Unidas como organismos multilaterales. Presidente, sí. En el orden práctico, ¿qué iniciativa puede tomar la República Dominicana en ese sentido? Le pregunto porque existe la posibilidad de que en nuestro país se celebre una cumbre de
el grupo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque sea una cumbre como le estamos haciendo ahora nosotros con esta conversación con usted, nuestra Cancillería expresó el interés de abordar en ese tema la situación que estamos viviendo con la pandemia, tanto la pandemia como la parte económica. Sin embargo, ya uno de los principales actores, que es China, anticipó que ese mecanismo no es para eso. Entonces, está anticipando un veto a cualquier cosa que ya se apruebe en ese Consejo de Seguridad, lo que haría prácticamente inútil la conversación. ¿Cómo vencer esta resistencia de países que son claves en cualquier decisión de las Naciones Unidas y que sin embargo no quieren el cogobierno cuando les toca a ellos? Lo aceptan muy bien cuando les toca decidir cosas que tienen que ver con otros países, pero países como Estados Unidos, por ejemplo, cuando son cosas que le abarcan, entonces no la cogen de la misma manera. Sí, tiene toda la razón, Julio, en eso, y eso es lo que ha motivado que algunos consideren que el sistema multilateral está en crisis hoy día. Así es. Porque ante una situación como la que estamos viendo, es lógico que todas las instituciones puedan reunirse, incluyendo el Consejo de Seguridad, porque hay una dimensión de seguridad nacional en el caso de que estamos tratando. Hay un tema de seguridad nacional. Pero el Consejo de Seguridad, por supuesto, es el más complejo y el más difícil de los organismos de Naciones Unidas, por el hecho de que están las potencias del mundo, tienen sus propios intereses y por tanto ahí es difícil lograr la concertación y el consenso, que es uno de los problemas que nos preocupa justamente en la estrategia global para enfrentar el problema. Si nos vamos a la crisis financiera global del año 2008, que es el antecedente que tenemos de cómo la comunidad internacional hace el diagnóstico de un problema y toma decisiones, aquella experiencia no fue buena. Y no fue buena porque en lugar de unidad lo que hubo fue división. Una división que acabó afectando, ¿verdad?, a un segmento importante de la población mundial. Por ejemplo, en este caso lo que está ocurriendo ahora mismo, que de alguna manera es una réplica de lo que aconteció en el 2008. Se requiere una política unificada común en el aspecto económico. ¿Qué hacer frente a lo que está ocurriendo? Sin duda alguna que el aspecto sanitario ha provocado un colapso del sistema económico mundial. Hay una parálisis en estos momentos que afecta el crecimiento económico. Ya especula, se dice, se sostiene que habrá una gran recesión. Hay cierre de empresas, pérdidas de empleos, caída de bolsas de valores, caída de precios de materias primas, sobre todo el petróleo. Es decir, hay una situación caótica en la economía mundial. Es decir, es como la otra pandemia, la pandemia económica global que va conjuntamente con la pandemia sanitaria. Bien, entonces, frente a eso se dan dos visiones. Estados Unidos en el 2008 y ahora han sido consistentes. Se enfrenta ¿cómo? Con una política de estímulo al gasto público. El Congreso norteamericano acaba de aprobar un proyecto de ley que permite al Tesoro norteamericano colocar en bonos $2 trillones que serían adquiridos por la Reserva Federal. Y con eso se pretende mantener activa la economía norteamericana. Es decir, es como ponerle un torniquete a la hemorragia. De corto plazo, esto tiene que funcionar. Aunque las empresas se estén cerrando, aunque haya despido de trabajadores, a cada trabajador tiene que llegarle un cheque semanal o un cheque mensual que le permita sobrevivir en términos personales de su familia, pero también convertirse en un consumidor que active el funcionamiento económico normal. Bueno, eso Estados Unidos lo entendió en el 2008 y lo está haciendo ahora en esta administración del presidente Trump. En Europa se ha entendido lo contrario. En el 2008, en lugar de una política de incremento del gasto público en circunstancias de recesión, se aplicó una política de recorte al gasto público, es una política de austeridad. Y eso usted lo criticó eso en ese momento, presidente. Siempre. Usted lo criticó. Claro, porque hay una experiencia histórica, José, que viene desde los años 30 con la Gran Depresión. Y el gran estadista que se eligió por encima de la crisis fue Franklin Delano Roosevelt, aplicando precisamente políticas de incremento del gasto público para inducir el consumo y mantener la dinámica del crecimiento. Se logró, sobre todo con motivo de la Segunda Guerra Mundial, porque se entró en una economía de guerra, en una economía de producción, y eso mantuvo el dinamismo.
la gran pregunta fue qué hacer después de la Segunda Guerra para no retornar a la Gran Depresión. Y ahí vino el concepto de Estado benefactor, que dominó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, cuando el modelo empezó a entrar en crisis, y entonces el neoliberalismo, la ortodoxia de mercado, empezó a sustituirle, y ahora es lo que está precisamente en crisis de nuevo. Pero Presidente entonces, Fernández. sí, para no perder aquí el hilo que voy diciendo, Eury, solamente para explicar este concepto. Sí. En el momento actual, por ejemplo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea se reunieron la semana pasada y no pudieron ponerse de acuerdo. Mientras los países del norte entienden que debe, por encima de todo, mantenerse la estabilidad macroeconómica y el respeto a los topes fiscales, los países del sur de Europa entienden que es el momento en que tiene que, a través de la Unión Europea, generarse los recursos que permitan la inversión y mantener las economías funcionando. Entonces, si tenemos dos polos de poder, el polo norteamericano, que cree en una política de estímulo al crecimiento sobre la base del gasto público en circunstancias excepcionales como las que tenemos hoy día, y una Europa que está dividida de qué hacer, obviamente que lo que tiene que ver con la reactivación de la economía global no podrá obtenerse. Tiene que haber una unidad a nivel global, una sola política a nivel global para lograr que los motores del dinamismo económico mundial puedan funcionar en tiempos excepcionales como los de ahora y reactivarse plenamente tan pronto superemos esta pandemia. En el caso específico, aprovechando eso, esas dos visiones que usted plantea, presidente, que hay de Estados Unidos y de Europa, viendo la República Dominicana, primero, ¿cómo evalúa usted las políticas desde el punto de vista económico y de auxilio que ha tomado el gobierno para diversos sectores? ¿Y qué prevé usted que debería entonces hacerse de cara a esa situación mundial y nuestra economía, que hasta la crisis era la economía principal de América Latina, y que la expectativa está en si puede continuar renovándose nuevamente y con esa posición? En el caso nuestro, Eury, de República Dominicana, ha habido una especie de consenso implícito por parte de los distintos sectores nacionales. Hay sugerencias nuestras, sugerencias de otras agrupaciones, y el gobierno las ha asumido en el sentido de que tiene que jugar un rol de protección a los distintos sectores de la vida nacional, y eso solamente se logra sobre la base del gasto público. No es momento de pensar en déficit fiscal, que si se va a disparar el déficit, no. Yo siempre he dicho, y qué bien que estas circunstancias brindan la oportunidad para aclararlo, el déficit fiscal no es ni bueno ni malo, es una opción de política económica en un momento determinado. Si la situación es de crecimiento, si la situación es boyante, no hay necesidad de incurrir en déficit porque la dinámica misma de la economía está generando los recursos. Pero si ocurren circunstancias excepcionales como la que están ocurriendo ahora, es lógico que un gobierno tenga que identificar recursos para inyectar a la economía y que ésta pueda funcionar adecuadamente. Entonces, en el caso nuestro, ¿qué se hace? Bueno, estamos viendo que más de 9.000 empresas ya han cerrado sus puertas. Hay trabajadores que están perdiendo sus trabajos momentáneamente. Hay lo que llaman suspensión de los contratos de trabajo, que de acuerdo con nuestro código dura por 90 días. Mientras hay una suspensión de más de 125.000 trabajadores de 9.000 empresas cerradas, ¿qué hacer con ellos? Yo pienso que el acuerdo a que hemos llegado, que el gobierno va a proveer una cierta cantidad y las empresas también durante los próximos 60 días, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar paliativos. Con respecto a los trabajadores del sector informal, bueno, el que sale todos los días a la calle a vender aguacate, a vender piñas, el que tiene una friturería en una esquina, ¿qué hacer con ellos? Bueno, la sugerencia nuestra fue, y de otros, y el gobierno ha acogido, de otorgarles una tarjeta de solidaridad por lo menos durante los próximos 60 días. ¿Y eso qué es? Gasto público. El gobierno tiene que buscar esos recursos. Ahora ya sabemos que tenemos un préstamo pendiente de 150 millones de dólares del Banco Mundial. ¿Qué hacer? Acceder a eso. Algunos dirán, se está aumentando la deuda. En el corto plazo es lo que hay que hacer. En el corto plazo hay que sobrevivir. Y ya luego, cuando se reactive todo y la economía crezca, digamos, esa deuda se mide no en términos absolutos, sino relativos con respecto al crecimiento del producto. Y así como las cosas tienen que verse. Ahora hay que sobrevivir. Y el papel del Estado es un papel más activo y más dinámico que en tiempos normales. Por tanto, en República Dominicana nos estamos alineando a esa política que vemos en Estados Unidos y vemos en otros lugares, que es que en momentos de crisis el Estado juega el rol fundamental
de protección de los distintos sectores sociales. Error sería aplicar políticas de recorte al gasto diciendo no tenemos nada, no hay por dónde, porque entonces sí que... ¿Está teniendo algún inconveniente la conexión? No, eso está bien. José. Sí, bueno, yo quería preguntarle al presidente Fernández con relación al tema del monto global que el gobierno ha dispuesto, unos 600 millones de dólares, 12.000 provenientes de la Seguridad Social, 12.000 provenientes de la Reserva del Banco Central y el resto del préstamo que él citaba con el Banco Mundial para eventos de emergencia. Yo quería saber si usted considera que ese monto es correcto por 60 días, si debió haber sido más, tomando en consideración El Salvador, que está dando $300 al mes, nosotros estamos dando 100 a los trabajadores informales y a los subsidiados. Eso por un lado, y por otro lado, si usted estaría de acuerdo en todas esas sugerencias que usted está haciendo, discutirla con el gobierno actual, con el presidente Danilo Medina, en términos ya de una propuesta colectiva del liderazgo nacional. Sí, yo pienso que, digamos, en momentos como estos, todos los gobiernos procuran identificar las fuentes de financiación. Entonces aquí hemos visto liberalización del encaje legal por parte del Banco Central y la Junta Monetaria permite disponer de determinados recursos. Reducción de la tasa de interés con la finalidad de facilitar el crédito en estos momentos. Todo eso va ayudando. El poder identificar recursos a través de las administradoras de riesgos laborales. Hay como 30.000 millones de pesos que no se tocan. Se tomaron 12.000, presidente. Tomaron 12.000, correcto, me parece bien, porque estamos identificando fuentes de recursos. Esos recursos no se tocaban. En momentos excepcionales, en momentos de crisis, debo tener acceso a eso. Entonces, toman 12.000 de ahí, de riesgos laborales, perfecto. Bueno, de la Tesorería de la Seguridad Social se están tomando otros recursos. En fin, donde quiera que podamos identificar organismos. De la reserva del Banco Central, presidente, se tomaron 12.000 millones. 12.000 también. 12.000 también. Aproximadamente hay 425.000 millones en el Banco Central disponible. Claro, y viene otro tema, porque nosotros en República Dominicana necesitamos unos 30.000 millones de dólares al año para mantener la estabilidad cambiaria. Esos dólares nos entran por donde, por turismo, zonas francas, remesas, etc. Ahora debemos suponer que el turismo va a tener una caída, porque hay, digamos, una suspensión de los vuelos internacionales y por tanto el turismo a nivel mundial va a tener una caída. Tendremos menos dólares por la vía del turismo, igualmente por la vía de zonas francas y por supuesto por remesas. Entonces hay un tema de divisas. Afortunadamente hay una reserva de unos 10.000 millones de dólares en el Banco Central, de reservas en moneda dura. Ahora, ¿eso nos da para qué? Para 3-4 meses de importaciones. Entonces hay que ver por dónde nosotros podemos tener acceso a dólares para mantener la estabilidad cambiaria, que no se nos dispare la tasa de cambio. El oro de la Barrick, presidente. Bueno, el oro de la Barrick por ahí ayuda, porque paradójicamente, mientras el precio de las materias primas va cayendo, el precio del oro sube. Sí, y es lógico que suba porque se convierte en un refugio de las monedas. Se refugian en el oro. Entonces, eso puede ayudarnos. También el hecho de la baja de los precios del petróleo, entonces nos permite ahorrar el pago en divisas. Todo eso, una cosa compensa con la otra. Pero no es menos cierto que debemos tener la preocupación de una disminución de los ingresos en dólares que vamos a tener. Y préstamos, presidente, préstamos sería también. Préstamos sería una opción también. Los préstamos, sobre todo a los organismos multilaterales. Por ejemplo, nosotros en el 2009, cuando ya era evidente el impacto de la crisis financiera global, sin tener que solicitarlo, el Fondo Monetario Internacional vino a la República Dominicana y nos ofreció en lo inmediato 1.500 millones de dólares a nuestra disposición para que lo gastáramos, para que el gobierno gastara eso, tenía que gastarlo, pero nos entregaba en dólares y nosotros gastábamos en pesos. Entonces, esos mecanismos existen y de ahí la importancia de que haya una estrategia global, porque eso no lo podemos resolver solo desde República Dominicana. Eso tiene que resolverse a nivel global, como una política orientada a mantener estabilidad cambiaria. Eso es parte, porque si de repente se produce
una situación de inestabilidad y una hiperinflación, eso afecta también al mundo entero. Es decir, es el interés nacional dominicano y es el interés nacional de todo el mundo. Porque si tenemos una situación de hiperinflación, entonces tampoco podemos importar lo que tenemos que importar y eso afecta al país exportador que envía sus bienes y servicios hacia República Dominicana. Es decir, aquí todos estamos en la misma embarcación. El mundo entero hoy día está remando en la misma dirección. Melton. ¿Está dispuesto a discutir esas propuestas con el presidente Danilo Medina? Yo siempre estaré dispuesto a discutir todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Ahora, a quien corresponde esa iniciativa de convocar al liderazgo político nacional, sí, correspondería al presidente de la República. Bueno, Melton, adelante. Casualmente, todas estas medidas que ha tomado el gobierno para paliar, sobre todo la pequeña empresa con los empleados, un subsidio a los empleados que han sido suspendidos, pero todavía no se ha definido, entiendo yo, una política de ayuda a las empresas que realmente están cerradas y que no tienen flujo de caja, que pueden quebrar. Melton está preocupado. Esta crisis de salud puede llegar a una crisis económica tan grave como la de salud. ¿Qué hacer? Como decía Lenin en su libro. Ya sé. Y después me dicen comunista a mí. Adelante. Continuamos con el presidente. Bueno, fíjese, este es un drama mundial, es igual para todos. ¿Qué hacer con mantener las empresas funcionando? Si la pandemia de salud se mantiene, obviamente que las empresas no pueden operar todavía, porque la cuarentena, el confinamiento va a continuar. ¿Qué tiempo va a continuar? Melton, hoy día nadie lo sabe. Fíjese que el presidente Trump había establecido para el día 3 de abril el fin de la cuarentena en los Estados Unidos. Ha tenido que ampliarla hasta el... O sea, para hoy terminaba. Para hoy terminaba. Ahora se extiende 27 días más hasta el 30 de abril. Y no se sabe si cuando se llega al 30 de abril tiene que extenderla más. Igual ocurre aquí. Para el día 13 de abril terminaba la cuarentena ordenada por decreto. Bueno, el presidente de la República ha tenido que extender eso. Claro, crea molestias individuales. Uno quisiera estar en la calle, pero no se puede. Porque la manera de poder contener la expansión del virus es justamente con el aislamiento social. Entonces, estamos sobre la marcha descubriendo las cosas y ver qué medidas se pueden tomar. Obviamente que la protección de las empresas, el que puedan funcionar, es vital para la salud económica del país. Porque la disyuntiva no puede ser o que me mate el virus o que me mate el hambre, ¿verdad? Sino, esa no puede ser la disyuntiva que tenemos. Pero estamos en una situación de incertidumbre, de desconocimiento, que se va avanzando continuamente en el día a día, ¿verdad? Ya hoy la Agencia Federal de Drogas de Estados Unidos autoriza el uso, por ejemplo, de las pruebas rápidas. Eso no estaba. Hoy día ya se autoriza el uso de las pruebas rápidas. Ya está autorizando el uso de medicamentos para enfrentar el tema del coronavirus. Eso un mes atrás no lo teníamos. Empieza a producirse sobre la marcha. Y toda crisis en el fondo es eso. Gerenciar una crisis es ir al mundo de lo desconocido. Me va guiando la intuición, el olfato, la experiencia, cómo se ha manejado previamente. Lo que sí tenemos como seguro es que esta crisis va a desaparecer, no va a ser eterna, tiene un final. Lo que queremos es que el final sea pronto. Y para que el final sea pronto, tiene que darse una conjunción entre gobiernos y ciudadanías. Y aquí entonces, de parte del gobierno, primero, y es una sugerencia que he venido haciendo el primer día, el tema de las pruebas. Con el tema de las pruebas y el monitoreo a los pacientes que dan positivo y son remitidos a sus hogares. Entonces, con las pruebas estamos lentos. Aquí se han hecho solamente 3,000 y pico de pruebas. Eso es insuficiente. Yo creo que debemos adoptar el mecanismo de los exámenes rápidos. Se hacen entre 5 y 10 minutos y resultados también igual para poder detectar el mayor número de casos de contaminados, enviarlos a sus hogares, disponer de una plataforma que permita el monitoreo diario de esos pacientes recluidos en sus hogares para ver cuál es su evolución. Porque hasta ahora el concepto que ha prevalecido es, si usted da positivo, usted se queda en su casa.
Pero usted se queda en su casa, ¿para qué? No se está pensando en la recuperación de esa persona. Que se quede en su casa para que no contamine a otro. Pero eso no puede ser solo así. Bien, que no contamine a otro, pero queremos su recuperación. Y resulta que no hay un seguimiento diario a la evolución de ese paciente. Y ya existen plataformas tecnológicas, los ministerios de salud, a través de sus redes sanitarias, se comunican diariamente con pacientes para darle la evolución. Eso lo necesitamos aquí. Es decir, si nosotros planteamos como estrategia el aplanamiento de la curva, como debe ser, lo que procuramos es contener el virus, matar el virus, bueno, pero para matar el virus, cada quien hace su labor personal, me lavo las manos, no es verdad, procuro el aislamiento, pero el Estado tiene que jugar ahí el papel de vigilancia y de control, que hasta ahora no tenemos. Yo pienso que las pruebas son lentas, están burocratizadas, hay que muchos pasos previos, que eso tiene que recomendarlo un internista, un infectólogo, un neumólogo, y entonces lo mandan a otro sitio que se llama por teléfono, que por teléfono me responde una grabadora, que me remite a otro sitio donde no me dan... sí, eso es un caos. Y eso tenemos nosotros que superarlo. ¿Verdad? Señor presidente, estamos ante la situación sanitaria de la cual hemos hablado a lo largo de esta entrevista, la consecuencia, la situación económica, pero también, y de República Dominicana de manera particular, tiene una situación política electoral. Tenemos unas elecciones que deben ser en mayo y que hay como un consenso de que no serán en mayo. Entonces, a propósito del tema, le pregunto una inquietud que nos comunica Braulio Vargas por Twitter y dice, ¿por qué Leonel Fernández quiere o insiste en ser presidente? Pero además, le agrego yo, ¿cuál es su visión de cómo resolver esto del tema electoral en mayo? ¿Posponerla? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería su propuesta? Mire, yo entiendo que lo primordial en estos momentos para la sociedad dominicana es la salud de la población. Y he dicho que esa es la prioridad. Y cuando dicen que yo quiero ser presidente, yo siempre he asumido la defensa de causas. Y por asumir esas causas surgen seguidores que apoyan para una candidatura presidencial. Pero mi meta en la vida ha sido siempre defender causas. Es lo que he hecho siempre. La lucha contra la arbitrariedad, contra la humillación, la lucha por la democracia, la lucha por la Constitución. Eso es lo que yo soy. Y ahora la lucha por el derecho a la vida del pueblo dominicano. Ahora, hay realidades. Hay un proceso electoral. Se ha fijado en principio para mayo, pero ahora tenemos que hay estado de emergencia extendido por 15 días más, es decir, vamos a llegar al final del mes de abril en una situación de estado de excepción. Nos quedan días para celebración de elecciones presidenciales. Bueno, ¿qué ha dicho IFES? Que es esa Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que en 25 países del mundo donde se tienen elecciones programadas están suspendidas. Y están suspendidas justamente por el tema de COVID-19. Digamos, hoy día todo el mundo va viendo las dificultades que ese proceso va teniendo. Nadie todavía hace un planteamiento claro, pero inevitablemente va a surgir. Los días van indicando qué es lo que tenemos que hacer. Yo pondría siempre como prioridad no el ser presidente, no elecciones, sino la salud del pueblo dominicano. Primero hablemos de salud y después hablemos de todo lo otro. Si alguien muere, no podrá revivir. Si las elecciones tienen que transferirse, habrá como quiera elecciones. Elecciones va a haber. Lo que no va a haber es retorno a la vida después que se fallece. Entonces yo antepongo y le doy prioridad al tema de la salud, que es lo que nos convoca a nivel mundial ante esta incertidumbre de un nuevo virus que ha aparecido, que era desconocido, que nadie sabía, no tenía noticia de él, y que es una cosa tan poderosa que siendo un microorganismo de dimensiones microscópicas es tan fuerte que tiene las principales potencias del mundo de rodillas. Entonces estamos hablando de algo que realmente es importante y trascendente y no podemos mirarlo con desdén o como una situación secundaria en la República Dominicana. A propósito de ese tema, el licenciado Ángel Lócuar escribió un artículo en el que le atribuye a usted querer un gobierno de facto, porque dice que los mecanismos constitucionales hasta ahora para la sustitución de un presidente o de la vicepresidenta solo existen cuando el periodo no ha culminado, que para la situación que tenemos actualmente, la Constitución no contempla esa posibilidad. ¿Qué ve usted desde el punto de vista constitucional en caso de que
haya que buscar una solución, aunque usted está en la prioridad en estos momentos de atender a la gente, pero también hay que pensar en eso. ¿Cuál sería, en términos constitucionales, el manejo? Pero yo no sé cómo mi amigo Ángel Lockwood o quien fuere me puede imputar a mí decir que quiero de facto cuando yo no me he referido a ese tema en ningún sitio. ¡Qué barbaridad! Yo no he hecho referencia al tema constitucional o al tema de sucesión presidencial. Entonces, eso es Julio, presidente, por ayudar a Ángel Lockwood. No, él escribió el artículo y está ahí el artículo. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero yo pregunto, Julio, sin haberme referido a eso, ¿cómo se me puede imputar que quiero una cosa de facto que la quiero de jure? Sencillamente. Santísimo. Yo insisto en que en estos momentos yo estoy concentrado en el tema de salud. Esa es mi prioridad. Cuando llegue el momento a referirse al otro, para que nadie se equivoque, que si yo quiero un gobierno de facto no lo quiero, para que nadie se equivoque, cuando llegue el momento, entonces yo, en representación de la fuerza del pueblo, haré un planteamiento sobre el particular. Ahora, todo eso para mí es secundario. Para mí lo importante ahora es la salud y el bienestar del pueblo dominicano. ¿Tiene alguna propuesta, presidente, en lo que tiene que ver con la persona que no es tan pobre, que tiene una tarjeta Solidaridad, por ejemplo, o forma parte del ProSoli, pero que está como en el medio, ese taxista, por ejemplo, esa persona dueño de un salón de belleza o quien trabajaba en un salón de belleza, ese porcentaje de la población está como en el aire, en el sentido de recibir asistencia gubernamental y privada, por supuesto. ¿Tiene alguna iniciativa focalizada en esa población? Bueno, sí, que es la mayoría del país. Con respecto a ellos, esa parte del sector informal de la economía, lo que hemos propuesto es que también se les entregue una tarjeta de solidaridad mientras dure el periodo de la crisis. Pero el gobierno ha dicho, disculpe, de que no va a abrir ese abanico, de que entregará la tarjeta a quienes están inscritos, que es un millón. No, Aníbal, ellos lo llevaron de 801,000 familias a 1,5 millones. Sí, pero esa diferencia para completar el 1,5 millones estaba censada. Aunque no tiene la tarjeta, pero estaba censada. Yo me estoy refiriendo a gente que no está censada, a gente que no es tan pobre, pero que por supuesto tampoco es rica. No, la propuesta nuestra ha sido la de incluir en el programa de solidaridad a los trabajadores del sector informal mientras dure el periodo de crisis. Usted dirá, ¿cómo se financia eso? Bueno, pues ciertamente, ahí están los organismos multilaterales para apoyar en todo lo que tiene que ver con políticas de protección social en tiempos de crisis, porque esos programas existen. Fíjese que yo hablaba de que sin el gobierno solicitarlo en el 2009, el Fondo Monetario Internacional vino a ofrecer $1.500 millones para que el gobierno lo gastase como una forma de mantener la dinámica de la economía. Igualmente ahora es identificar esos proyectos que serán, digamos, propuestas más claras cuando existe esa estrategia global. Y de ahí surgirán ideas y propuestas y proyectos para que los gobiernos dispongan de recursos que permitan establecer políticas de protección social en tiempos de crisis. ¿Y hay maneras rápidas de identificar esa población que no está censada por el momento? Pues, como no, eso hay muchas encuestas de hogares que se han hecho, esas son estadísticas que existen, todo eso está muy identificado. Y una aplicación. Presidente. Todo eso se sabe quiénes son y todos los sectores están identificados para poder ir en auxilio de ellos. Presidente, esta catástrofe encuentra al liderazgo bochista dividido. Ese liderazgo bochista que en toda la historia de la República Dominicana, junto con tal vez Balaguer, han demostrado que han sido los mejores para manejos de crisis. Tanto en lo que ha ocurrido con las administraciones suyas como lo que ha ocurrido con las administraciones del presidente Danilo. Usted administró el hoyo financiero de Baninter. Entonces, ¿hay alguna posibilidad, presidente, de que esta catástrofe... Y la crisis del 2008, Julio. Que esta catástrofe sea un motivo para rediscutir algunas cosas, ya que en estos momentos hay prioridades que van más allá de quién pueda ser o no presidente de la República? Mire, es que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el tema era muy simple. Se reducía a una sola palabra: Constitución. Nada más. Entonces era muy simple. Ok, pero ya esa es una etapa que lamentablemente se produjo una crisis
y ya eso es un hecho prácticamente consumado. Ahora, frente al futuro y a esta crisis, presidente. Bueno, yo le he dicho de parte... Julio, pregúntale la cosa directamente. ¿Pudiera la crisis reunificar el liderazgo? Yo diría, la crisis unifica a toda la sociedad dominicana. Para enfrenta, digamos, la crisis como tal es una oportunidad para generar una unidad nacional y enfrentar los efectos de la crisis. Y yo creo que en esta dirección estamos todos, crear un consenso que nos permita actuar unidos en la solución de este problema que gravita sobre la población dominicana. Yo creo que eso es lo básico. La parte político-electoral, insisto, ocupa un lugar secundario en estos momentos. Melton, ¿tú querías? Casualmente. Doctor, antes del coronavirus. Julio, que le quería decir algo. Usted había dicho previamente, doctor, que estaba dispuesto a compartir las propuestas con el gobierno, con el presidente Danilo Medina, pero que a quien le correspondía hacer la convocatoria era a él. ¿Usted Correcto. ha extrañado el que no haya sido convocado en medio de esta crisis, cuando el término más usado por todos es unidad a nivel global, regional y local? Claro. ¿Ha extrañado no haber sido convocado? Yo no extraño nada, yo hago la propuesta, creo lo que debe ser, ya cada quien tiene su responsabilidad. Yo digo, a nivel global procede a la unidad, a nivel nacional procede a la unidad, porque hay algo que es común a todos, una crisis que pone en peligro nuestra propia existencia. Frente a eso, el sentido común nos dice, la unidad, vamos a enfrentar entre todos estos, en el mundo entero y a nivel de cada país. Pero eso va más allá de lo político. Eso es de carácter existencial para un pueblo. Entonces, no es solo con el presidente Danilo Medina, es con todos, con los otros partidos de oposición, con las iglesias, sociedad civil, medios de comunicación. Es todo un pueblo unido que tiene que enfrentar esto. Si el presidente, mediante decreto, extiende la cuarentena y la gente no lo respeta y la gente sale a la calle, estamos teniendo una ciudadanía irresponsable que está contribuyendo a la propagación. Interesante eso. Entonces, bueno, necesitamos unir al pueblo. Necesitamos unir todas las instituciones, trabajar en una sola dirección. Yo creo que así es como debe ser. Ahora, insisto, una propuesta de unidad nacional, de iniciativas presentadas por todos y acogidas por el gobierno como plan de acción, corresponde a quienes hoy día ejercen la autoridad pública. Eso se ha dicho, ellos escuchan, si lo hacen o no lo hacen, ya es cosa de ellos. A mí me corresponde simplemente llamar la atención sobre que eso es lo que debe ser. Pero ya el que lo haga o no lo haga, digamos, obedece a otras motivaciones. Eury, creo que nos queda otra pregunta. Sí. No, me queda una pregunta. No leí. Y a mí también, a mí me queda una. Bueno, dale, Melton. Desde antes, presidente, delante del coronavirus, yo había planteado y sigo planteando sobre un posible retorno de usted a su partido, que yo entiendo que por los tantos años no se le ha salido del corazón. Y que es una ficción realmente, unidad nacional, bueno, unidad nacional, pero unidad en torno a un partido donde usted tiene sus amigos más que fuera. ¿Qué usted entiende sobre ese planteamiento? No, pero no es unidad nacional en torno a un partido, no sería así, Mel. Es en torno a la crisis. No, en torno a la crisis. No, usted dentro del PLD. Yo dentro del PLD. Volver al PLD. No, ya yo estoy en Fuerza del Pueblo. Ya eso es otra cosa. Es un proyecto nuevo que no solamente aspira a participar en las próximas elecciones, es un partido que aspira a influir en las próximas generaciones. Es un partido que se va a consolidar como una institución para la democracia en la República Dominicana. ¿Y sus amigos dónde están? E incluso nos va a trascender. O sea, eso tiene que ir más allá de mi ciclo de vida, de mi ciclo vital, porque esos son los legados que se dejan a los pueblos como herramientas para garantizar la libertad, la democracia y la justicia social. Este no es un proyecto para el 17 de mayo, es un proyecto para que se prolongue en el tiempo, con nuevas generaciones que se irán incorporando a la lucha política en base a valores y principios democráticos. Eso es lo que aspiramos. Por consiguiente, yo lo quise hacer dentro del PLD. Yo pienso que el PLD ha sido el partido de más éxito en la historia política de la República Dominicana. 20 años de gobierno han servido para una transformación, sin duda alguna. Ha habido una aceleración del cambio social en República Dominicana desde 1996 a la fecha. Yo creo que ha sido así, con todos los gobiernos del PLD, sin exclusión, todos los gobiernos del PLD.
nuestras críticas y nuestras diferencias son de otro tipo, que no es el momento de discutir ahora. Insisto, no es el momento. De todas maneras, si las digo ahora, el día que escriba mis memorias tendré pocos lectores, así que que eso se produzca, ¿verdad? Presidente, José tenía una pregunta. Me queda una del coronavirus. Adelante. Okay. Presidente, el gobierno ha tomado una serie de medidas globales, pero también algunas que tienen que ver con aspecto impositivo. Incluso el director del Impuesto Interno, Magín, ha dicho que la DGI se ha convertido de recaudador a facilitador. Hay una serie de medidas, usted que domina muy bien ese asunto, ¿podría sugerir algo más? ¿Se entiende que han sido correctas las que se han tomado hasta ahora? Y de cara a lo que viene de la situación económica, si tiene algunas ideas más en términos impositivos. Bueno, yo pienso que sin duda alguna la DGI tiene que cambiar su estilo y su forma en tiempos de crisis, ¿verdad? Porque algunos me decían que había un acoso fiscal antes de que se produjera esta gente que me visitaba, que venía a hablar conmigo y me expresaba su preocupación por el acoso que sentía que estaba ocurriendo por la vía fiscal. Ahora ya no puede ser así. Empresas que están cerrando, contratos de trabajo que están siendo suspendidos, tiene que ser otra la actitud. Por consiguiente, creo que, por ejemplo, puede haber una reprogramación en el pago de impuestos pendientes, una reducción de mora, pago de mora, por ejemplo. Eso son medidas que pueden ayudar a aliviar la carga de estas empresas que están pasando por una situación muy difícil y complicada. Es decir, hay medidas que la DGI puede adoptar en estos momentos, sobre todo con gente de clase media profesional, con médicos que tienen sus despachos en clínicas, con abogados, ¿verdad?, que hoy día también tienen menos casos que atender, crearle condiciones a estas medianas empresas que están en situaciones de dificultad, aliviar la carga en lo que tiene que ver con el pago de impuestos atrasados por mora, etc. Pienso que sí, que se pueden tomar medidas por ahí. Entonces, José. Bueno, sí, hemos y Milton, terminamos. dado la oportunidad a los seguidores nuestros y del programa en las redes sociales de que formulen a través nuestro alguna pregunta al presidente de la Fuerza del Pueblo, y yo he elegido una entre todas, porque se está volviendo viral esto. Incluso hay una recolección de firmas sobre este tema y la formula Héctor Javier Crespo en Twitter, y dice: pregúntale al presidente Fernández su punto de vista sobre el dinero de los fondos de pensiones y un posible de desembolso a los trabajadores que los tienen acumulados ahí. ¿Qué opina usted de eso, presidente? Bueno, los fondos de pensiones hoy día andan por encima de 600.000 millones de pesos, lo que es algo cercano, diría, a 10.000 millones de dólares. 10 billones de dólares es una suma importante, pero hay que entender que esos son recursos destinados al pago de las pensiones de los trabajadores y que eso no puede utilizarse, ¿verdad?, en cualquier coyuntura o cualquier cosa que no represente una garantía que cuando esos trabajadores pasen a culminar su vida útil en el mercado laboral reciban lo que ha sido su ahorro de toda la vida. Es decir, no podemos dilapidar esos fondos. Yo no tocaría los fondos de pensión. Yo creo que hay otras vías, otros mecanismos. Presidente, ¿y no se puede girar un préstamo sobre esos fondos como hace el Banco Central para pagar los préstamos, los intereses de Valiente? ¿El gobierno no podía girar un préstamo sobre esos fondos para poner dinero en la mano de los trabajadores? No habría necesidad, porque el gobierno tiene la posibilidad de colocar bonos en los mercados internacionales como deuda soberana. Entonces no hay por qué poner en riesgo esos fondos cuando tengo otros mecanismos de acceso al crédito. Bueno, ¿qué nos quedaba? Sí. Y de hecho, por ejemplo, escúchame, Julio, solamente para responder esto de José, hay una práctica continua donde Hacienda coloca bonos y se compran con fondos de pensiones. Pero los fondos de pensiones se convierten en acreedor del Estado, de Hacienda. Digamos, se colocan bonos por parte del Banco Central y se los compran a los fondos de pensiones, pero es el Banco Central de la República. Sí. El día que el Banco Central quiebre, quebramos todos, o sea, no hay república.
El día que bueno, señores, no puede quebrar nunca el Banco Central. Estamos finalizando. Creo que nos quedan 2 preguntas Julio, puntuales. una pregunta Sí. breve. Estaba en turno, Por favor, puntuales Elena. siempre. Sí, después tiene que ver Angélica. cómo se siente Leonel Fernández con el hecho de que su esposa y madre de su hija menor aspire a seguir siendo vicepresidenta de la República y se haya quedado en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ese es su derecho. El sector femenino reivindica su derecho a ser conforme a su criterio. Y eso yo lo Cojan ahí ustedes dos. Ese es su respeto. Bueno, Cojan ahí. Vamos con Conaviru. Elton. Me recuerda un poco, ¿verdad? Lo Sí. que pasaba con Belisario Betancourt cuando era candidato del Partido Conservador a la presidencia en Colombia. Resulta que su esposa era del Partido Liberal. Y entonces el candidato del Partido Liberal decía, este pobre Belisario Betancourt, que ni siquiera puede conquistar el voto de su esposa. Sí. Ella está militando de mi lado en el Partido Liberal. Y le repetía eso y se lo repetía a lo largo de la campaña, hasta que finalmente esperó el último día de la campaña Belisario Betancourt para decir, miren, he pasado estos 6 meses con este candidato imputándome permanentemente de que hasta mi esposa me ha abandonado para militar en la fila del Partido Liberal. Lo que debo decir sobre el respecto es que soy un líder político tan democrático, tolerante y abierto que todas las noches duermo con la oposición. Eso literal, entonces, usted lo asume. O sea que, quiero decir, se respeta el derecho de cada quien. Es el derecho de Margarita, claro. El derecho de Margarita. Como... Melton. Bien. Bueno, yo he planteado sobre el Finalmente, asunto Marilena. y hoy, con el boletín 15 que da el gobierno a través de Salud Pública sobre el caso del coronavirus, que se debe hacer de alguna forma un inventario y una reingeniería en la estrategia de cómo enfrentar regionalmente la contaminación por el coronavirus, y se plantea que el sur, hay 11, 10 provincias que no están prácticamente contaminadas, ¿no? Con 1, 2, 7 casos. Si no es bueno regionalizar y priorizar y atacar donde está el virus más fuerte. Sí, son estrategias posibles a tomar en cuenta. Fíjense, por ejemplo, lo interesante y extraño de este caso de COVID-19. Todavía África no se presenta como un grave problema. Extraño. Donde nace el ébola, donde nace la epidemia del Nilo Occidental, donde es una fuente permanente el SIDA, ¿no? Todo esto surge en el África subsahariana. La peste negra, la peste bubónica se identifica como África en lugar de posible de nacimiento en la Edad Media también. Y sin embargo, esta vez como que no es África el centro, porque esta es una epidemia propiamente del mundo desarrollado. Así es. Esto nació en China. Los que más circulamos. Exactamente. Y en la India. Porque tiene que ver con un fenómeno de la modernidad, del progreso y de la globalización. Así es. Es una expresión de globalización. De la globalización, del lado oscuro que tiene que ver con esto. Es positivo que haya un incremento del comercio internacional, perfecto. Pero en uno de los contenedores viene el virus. En uno de los contenedores de esos barcos viene el virus. Qué bueno que hayan vuelos internacionales y que hoy día podamos ir a China, porque los dominicanos se van a China. Hay dominicanos que han estado en Wuhan. Bueno, pero resulta que el compañero de viaje que tengo al lado es portador de la bacteria. Es como si fuera un efecto colateral, presidente. Es un efecto colateral, digamos, indeseado, inintencional, pero que ocurre. Es la regionalización. Bueno, Y Marilena. entonces, fíjense lo que pasa en el caso nuestro. Sí. ¿Dónde está el mayor foco? En los centros urbanos. El Gran Santo Domingo, en Santiago. Es decir, aquellos lugares que tienen contacto con el mundo, los que están más expuestos al mundo. Mira el caso de Haití. Hasta ahora poco. Cualquiera diría, bueno, esos son los pobres, esos son los que han debido contaminarnos a nosotros. No, eso va del mundo desarrollado hacia el mundo en desarrollo. Así es como va avanzando. El primer caso aquí fue un italiano. Bueno, Marilena. Italiano, turista. Dada la incidencia de su liderazgo internacional prácticamente en todos los continentes y en una multiplicidad de áreas, en los últimos días ha establecido contacto con algún líder o algunos líderes a nivel mundial en torno a esta crisis. Primera pregunta. Y la segunda,
si Omar, su hijo, fue a enseñarle a freír huevos, que lo ofreció públicamente. Bueno, mire, sí he estado en contacto con algunos amigos expresidentes, otros que están en organismos internacionales, en contacto con ellos, a ver sus puntos de vista, cómo ven la evolución de este caso. Y se van a generar encuentros virtuales en las próximas semanas, en los próximos días, para ir viendo en conjunto el sugerir propuestas de cómo ir saliendo de este problema. Y entiendo que a partir de la próxima semana habrá mayor activación en el plano internacional para tratar este asunto del COVID-19, no cabe duda. Y propuestas. Por ejemplo, ha surgido ya informalmente una propuesta de que del 10% del Producto Interno Bruto se dedique a los países en desarrollo para enfrentar los problemas que estamos discutiendo acá. Mantener las empresas, fondos a los trabajadores que han perdido sus empleos momentáneamente, porque tenemos que identificar en el plano global esos recursos que irían a los países necesitados de esos recursos, porque Estados Unidos los resuelve fácil. Estados Unidos necesita $2 trillones, lo resuelve. 1 trillón adicional lo resuelve, pero nosotros no. Aquí esos recursos no están aquí disponibles. Tenemos que apelar, ¿verdad?, a mecanismos internacionales. Por eso es que yo insisto en no perder la visión de la dimensión global en la solución de estos problemas. Nosotros no tenemos todos los mecanismos y todas las herramientas para resolverlo, pero sí existen en el plano global. Lo que pasa es que tiene que haber una política unificada en ese terreno, pero que vaya orientado a la cooperación y a la solidaridad. Es un momento de ser solidario en el mundo, y solidario hasta por intereses propios, porque si la contaminación desde aquí se puede expandir a otros lugares, finalmente llega también a las capitales del mundo, y allá van a ser afectados. Es decir, esto hoy día no discrimina. Lo mismo a un primer ministro, ¿verdad?, que a un miembro de la realeza, que a un pobre. Esto no tiene distinción social ni distinción de jerarquías. Afecta a cualquiera. Perfecto. Presidente. Los huevos, aprendió a freír huevos. Enseñarle. Aprendió a freír los huevos. Y sanduchitos y otra cosa. Yo vi un meme que me hicieron que he disfrutado muchísimo. Estoy friendo unos huevos, se me han caído varios en el piso, pero tengo un libro en la mano que dice 1001 maneras de freír un huevo. Genial que lo hizo, pero yo freía huevos. Fíjense, yo tuve, cuando era Boy Scout, uno tenía que freír huevos. Yo lo que he dicho, he aclarado, que el problema mío consistía en que yo veía que se comían los huevos de los otros y los míos no. Ay, que lo freía mal. Entonces pregunté que qué pasaba y me dijeron que los míos eran muy desabridos. Entonces, Omar lo que quiere es enseñarme a perfeccionar la técnica. Pero yo le dije a él que eso tendrá su momento después que pase la pandemia. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Dado la oportunidad de esta conversación, reciba un saludo también de don Antonio Espaillat, que le hace llegar un saludo al presidente de RCC Media. Y bueno, esperamos que usted nos mantenga en su agenda, presidente, para poder sostener conversaciones tan importantes como esta. Si no han estado en mi agenda, si han estado en mi corazón. Igual. Bueno, cuídese mucho. Nosotros también lo llevamos en el corazón. Lo esperamos. Cuando todo esto pase, le esperamos en vivo en el estudio. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, señores, yo creo que después de esta conversación, después de este palo, despedirnos, dando pues la gracia a toda nuestra audiencia y a toda nuestra teleaudiencia, y de manera muy especial. Mañana, Julio, mañana hay un alivio. Leonel Fernández. Mañana hay un alivio. El ministro de Salud Pública dijo que mañana el no comunicarlos no indica que no existe. No, hay que cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Bien, señores, adiós. Que Dios bendiga al presidente Fernández. El sol de la mañana.